revisar algunos conceptos sobre la excitabilidad en las células y algunas cuestiones del potencial de acción que se retomarían para la realización de esta práctica en simulación y obviamente para el día del seminario, ¿sí? Entonces, nada más para recordar, les han de haber comentado que a lo largo de las membranas de cualquier célula de un ser vivo, normalmente existe una diferencia de cargas, cargas dadas principalmente por iones como el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro, ¿sí? Y los que son importantes, sobre todo para las cuestiones de la excitabilidad, pues son el sodio y el potasio. Entonces, me imagino que les comentaron que una forma para medir esas diferencias de potenciales a lo largo de la membrana, pues se pueden insertar dispositivos que se llaman electrodos o, en el caso de estas células, microelectrodos. Un dispositivo se puede introducir, por ejemplo, si tenemos una neurona disectada, se puede introducir o pegar al tejido del axón, que el axón, si recuerdan ustedes, es la parte donde se producen y se conducen los potenciales de acción, y se puede ahí unir o pegar un microelectrodo que va conectado a una pantalla de algo parecido a un osciloscopio que detecta cambios de potencial, y además existe otro electrodo o microelectrodo que va en el medio, que baña a este tejido excitable, este axón, y de acuerdo a la diferencia que detecta en cuanto a cargas eléctricas en el axón con respecto, el interior del axón con respecto al exterior, pues se detecta el potencial que tiene esa membrana, ¿sí? En la parte de abajo de esta imagen que acabo de poner, se ve, si tomamos en el eje del X el tiempo de medición y en el eje de las Y el registro del potencial de membrana que se puede obtener en una célula cualquiera, el cero correspondería a una no existencia en un potencial de membrana, o sea que los electrodos estarían colocados al mismo nivel, a lo mejor en el baño fisiológico que recubre a este axón, pero si se introduce el microelectrodo de estimulación, por ejemplo, para hacer contacto con el axón de esa membrana o de esa neurona o de alguna otra célula, en estas pantallas de registros, que pueden ser un osciloscopio, normalmente se ve una deflexión, una bajada en el registro. Por ejemplo, si les digo, si tomamos el cero, en el momento que no están, que los dos microelectrodos están al mismo nivel, cuando uno de ellos se inserta para tocar la membrana de ese axón o de esa célula, entonces se puede registrar esta diferencia de cargas en el interior con respecto al exterior. Y por ejemplo, si esto fuera un axón de una neurona, normalmente la detección de diferencias de cargas entre el exterior y el interior es de 60 milivolts. Lo ponen aquí como menos 60 porque ustedes van a recordar que normalmente lo que predomina en el interior de la membrana en cuanto a cargas de iones es la del potasio, que tiene un potencial de membrana utilizando la ecuación de Boltzmann, Hawking y Katz, que supongo que ya les explicaron, da una diferencia negativa, ¿sí? Entonces esta diferencia negativa de menos 60, que se acerca al potencial de equilibrio del ion potasio, se explica por que a lo largo de la membrana hay canales que les llaman canales de fuga, por los cuales van pasando libremente, en este caso, por ejemplo, potasio, pero también puede ser sodio, también pueden ser calcio, ¿sí? Y esto hace una distribución de tal forma que en el interior, aunado a la presencia de membranas a lo largo de la membrana, con iones o con aminoácidos con cargas negativas, pues hace que el potencial en el interior de la membrana sea negativo. Y si es una neurona, pues por ejemplo puede ser a menos 60. Si es un músculo como el músculo esquelético, a veces llega hasta menos 70 o menos 90 milivolts, ¿sí? Entonces, así se podría detectar una diferencia de potencial en la membrana. ¿Alguien quiere comentar algo?
Bueno, si no hay comentarios, entonces proseguimos. Y, por ejemplo, las células que consideramos nosotros como células excitables, si ustedes, alguien tiene su micrófono encendido, si lo pueden apagar, por favor. Luisa Fernanda, tu micrófono, please. Sí, porque están viendo tele o están ahí, peleándose en la calle. O no sé si lo pueden, ya lo apago. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, esta diferencia de potencial que yo les estaba comentando existe en todas las células de nuestro organismo, pero solamente en algunos tejidos que nosotros les llamamos tejidos excitables se pueden apreciar cambios en los potenciales de las membranas. Entonces, normalmente en todas las células vamos a encontrar una diferencia de potencial, obviamente cuando la célula está en sus condiciones normales, y le vamos a llamar un potencial de membrana en reposo, o como en los libros hablan, potencial de reposo, ¿sí? Que les digo, en reposo, pues por ejemplo, en una neurona puede ser de menos 60 milivolts, en un músculo esquelético de menos 70, menos 90, en las neuronas menos 60, ¿sí? Y cuando algunos de estos tejidos responden o tienen la capacidad de responder eléctricamente a un estímulo, en muchos casos es eléctrico, pero también puede ser mecánico, puede ser luminoso, magnético, etcétera, puede haber grandes cambios en el potencial de la membrana, y de pasar de un estado de reposo, pues pasa a un estado excitable o excitado. Entonces a esas células nosotros les llamamos células excitables. Son aquellas que son capaces de cambiar su potencial de membrana en reposo a un nuevo potencial de membrana. Nosotros vamos a ver más adelante que esto es lo que llamamos un potencial de acción. En esta imagen tenemos un ejemplo de un tejido excitable como el músculo cardíaco, ¿sí? Y dependiendo las zonas del músculo cardíaco en donde se pudieran insertar microelectrodos para hacer registros de la actividad eléctrica o de las diferentes cargas que existen dentro y fuera de estas células de tejido cardíaco, pues se puede observar reflexiones en el potencial de la membrana que corresponden, o bien aquí lo mencionamos como potenciales cardíacos, que no son otra cosa más que potenciales de acción, ¿sí? Más adelante vamos a recordar las características de los potenciales de acción, y estos potenciales de acción, dependiendo en dónde se estén registrando, tienen diferente morfología. En algunos, por ejemplo, parece solamente una onda que tiene un ascenso hasta un pico y luego un descenso para regresar a un potencial de membrana en reposo, ¿sí? Por ejemplo, que estoy señalando hasta arriba, se da en el nodo seno-auricular. Supongo que más adelante ustedes van a ver en teoría todo lo que es la actividad o la fisiología del corazón, y van a ver ahí que el corazón tiene unas células que no tienen propiamente un potencial de membrana en reposo, sino que siempre se están despolarizando estas células, y les llaman células marcapasos o nodo seno-auricular y nodo auriculoventricular, que son las células que marcan el ritmo de la actividad contráctil del corazón, ¿sí? Si se hacen registros de la actividad o de la diferencia de cargas en otras zonas del corazón, por ejemplo, hay una zona que manda fibras nerviosas hacia las células contráctiles del corazón y les llaman haz de His, y también fibras de Purkinje. Si se pudieran colocar microelectrodos de registro en esa zona, los potenciales de acción tendrían la forma como la que se ve en donde dice haz de His, que es un rojo oscuro, o en las fibras de Purkinje, que es un rojo más claro, en donde el potencial de acción tiene un ascenso o una fase de ascenso muy pronunciada. Acuérdense que eso se llama despolarización. Una parte donde este potencial comienza a bajar, este potencial de membrana comienza a bajar, pero después tiene una forma de meseta. Esto ustedes lo van a ver después en teoría, se debe a la acción o a la influencia de otro ion, que es el calcio, ¿sí? El ascenso se debe al sodio. Esta meseta se va a deber a presencia de calcio que está aumentándose en el interior de la membrana, y luego ya la fase de descenso, o que le llamamos nosotros repolarización,
debido a la apertura de canales de potasio dependientes de voltaje. Ahorita vamos a recordar todo eso con sus nombres muy bien, ¿eh? Esto es un panorama de las posibles formas que pueden tener un potencial de acción en células excitables. Entonces, el tejido esquelético, pues es un tejido excitable. El músculo esquelético también es otro tejido excitable. El músculo liso también es otro tejido excitable. Y obviamente, pues el tejido nervioso, como aquí tenemos una neurona, también es un tejido excitable. Entonces, en esta diapositiva que acaba de aparecer, está colocado muy esquemáticamente la morfología de una neurona típica, la cual, si ustedes recuerdan, tiene lo que llaman un soma, o que es el cuerpo neuronal en el cual está el núcleo, ¿sí? Rodeando a este soma, o a lo largo de este soma, existen proyecciones como espinas que les llaman dendritas, sirven para hacer contacto funcional con otras neuronas o con otros tejidos, principalmente son neuronas, para intercambiar información, ¿sí? Y una parte de este soma tiene una prolongación, muchas veces es larga, ¿sí? Y a esto se le llama, a esta prolongación a partir de este soma se le llama axón. Y ya en el axón, dependiendo del tipo de axón y el tipo de inervación que haga esta neurona, puede o no tener capas de recubrimiento que aíslan al axón del medio. En este esquema están mostrado un axón que sí tiene recubrimiento de una sustancia que se llama mielina, sirve de aislante, y entre esa capa de mielina a ciertas distancias existen huecos donde no existe la capa, le llaman nodos de Rambier, y ahí en esos nodos de Rambier se van a concentrar canales dependientes de voltaje, que son los que van a estar encargados de producir cambios en el potencial de la membrana para generar estos potenciales de acción que vamos a recordar, y además sirven también para conducir estos potenciales de acción a lo largo de estos nodos de Rambier. Entonces, también deben recordar que en el axón, al inicio del axón, existe una zona que le llaman cono axónico, que ahí es donde empieza a localizarse estos canales de sodio dependientes de voltaje, que son los que van a iniciar una respuesta en el tejido, en este tejido excitable. O sea, van a iniciar potenciales de acción, y en todos los sitios de este axón donde existan canales de sodio dependientes de voltaje, pues se va a generar potenciales de acción, ¿sí? Entonces, este axón conduce, bueno, va formando estos potenciales de acción y los conduce a lo largo de toda la membrana de este axón hasta, aquí le llaman un botón o pie terminal, que no es otra cosa más que la terminal nerviosa, que va a hacer sinapsis, va a hacer contacto funcional con un tejido efector. ¿Cuál? Pues otro tejido excitable, por ejemplo, otra neurona, puede ser el tejido de músculo esquelético que ya les comentaba, el tejido muscular liso, el tejido muscular liso esquelético, y bueno, inclusive otras membranas, ¿sí? Bien, entonces también hay que recordar que todas las membranas de todas las células, trátese de las no excitables y las excitables, tienen lo que le llamamos propiedades pasivas de membrana. Esto es, la bicapa lipídica puede almacenar cargas a lo largo de ella, a lo largo de la bicapa o de esta membrana celular, de cualquier célula, ¿eh? Todas tienen esta propiedad que se llama capacitancia, que como lo dice en el texto que apareció, es la facultad de almacenar cargas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en la membrana hay cargas, ¿sí? En estas proteínas que están atravesando la membrana también hay aminoácidos que tienen cargas. Si estas cargas a veces, bueno, en muchas ocasiones son cargas negativas, pues esto le da a esta bicapa lipídica la propiedad de capacitancia, o sea, almacenamiento de cargas. Las va almacenando, y eso es también otra condición de por qué en el exterior normalmente se considera un potencial positivo con respecto al interior, ¿sí? Y la otra propiedad pasiva eléctrica de la membrana es la conductancia, como acaba de aparecer aquí abajo, las proteínas que forman canales, muchas proteínas integrales forman canales por su estructura cuaternaria, por esos canales pueden atravesar iones,
o sea, pueden conducirse iones. A esta propiedad se le llama conductancia, ¿sí? Por ejemplo, los canales de fuga que les han de haber comentado en la clase de teoría, pues tienen esta conductancia, están diseñados para que sean reconocidos ciertos iones, como por ejemplo canales de fuga para sodio, canales de fuga para potasio, y estos iones pueden atravesar libremente estos canales gracias a esta propiedad de conductancia, ¿sí? Cuando veamos en células excitables, pues vamos a ver que hay otros canales que dependen del potencial de la membrana para abrirse y entonces aumentar la conductancia o la capacidad de conducir iones desde el exterior de la membrana hacia el interior. Entonces, la conductancia y la capacitancia son propiedades que tienen todas las membranas, ¿sí? Tanto no excitables como excitables. Y gracias a esto, pues se mantiene el potencial de membrana en reposo. Bueno, cuando se puede responder ante diversos estímulos, les comentaba yo que ya estas células o estas membranas se convierten en membranas excitables, como pues ya lo dijimos, la de los músculos esquelético, liso y cardíaco, ¿sí? En esta diapositiva se están describiendo otra vez en el eje X tomando al tiempo en milisegundos y en el eje Y el potencial que podemos registrar en la membrana en unidades de milivolts se están registrando ante estímulos, por ejemplo, estímulos eléctricos, como los que vamos a usar en esta práctica, cómo cambia el potencial de la membrana. Entonces aquí en la leyenda que está abajo dice que cambios pequeños en el potencial de la membrana, que son proporcionales a la intensidad del estímulo que se aplica, no generan respuesta, que es lo que se ve en las líneas azules, ¿sí? A partir de la línea, por ejemplo, 2, o la curva 3, 4 y 5, corresponden a estímulos eléctricos que se le aplican a una membrana y que solamente generan pequeños cambios en el potencial de la membrana. Si ven ustedes, llega hasta abajo de más 20, los demás 3, 4 y 5 están por arriba, por debajo del 0, están en menos 18, menos 20, 30 y tantos, ¿sí? Quiere decir que está existiendo ante estas estimulaciones eléctricas pequeños cambios en el potencial de la membrana, o sea, despolarizaciones graduadas. Ya también les debieron haber comentado esto, una despolarización gradual es un cambio en el potencial de la membrana que es proporcional y reflejo de la intensidad de estimulación que se esté aplicando a una membrana. Implica cambios en los iones, cambios en las concentraciones de iones, pero son muy leves y no generan una respuesta que haga que una célula pues se contraiga, por ejemplo, produzca más respuestas eléctricas, etcétera, ¿sí? Son cambios locales que les llamamos potenciales graduados, pero como lo vemos en la curva roja marcada con el número 1, si estos estímulos que se aplican a una membrana alcanzan un cierto valor, o como le llamamos un umbral de estimulación, entonces se dispara ya la respuesta eléctrica que nosotros llamamos potencial de acción. Entonces, normalmente estos cambios en el potencial de membrana de ser negativos de casi menos 60 milivolts, se alcanza el umbral por ahí de más 15, algo así, de milivolts, y entonces se sigue despolarizando esta membrana hasta alcanzar valores muy positivos con respecto al que tiene en reposo. De estar en un reposo de menos 60 milivolts, el potencial de membrana de una célula excitable puede alcanzar, por ejemplo, aquí hablan de más 35 aproximadamente. Y pues esto es debido a un estímulo que puede ser el que da una neurona hacia otra a través de sinapsis eléctricas o químicas, o artificialmente o en el laboratorio, como lo vamos a simular nosotros a través de estimulación eléctrica en microelectrodos insertados en la membrana de esos axones, ¿sí? Entonces, a la derecha estaría lo que está pasando si pudiéramos tener una imagen de la bicapa lipídica, en donde, pues al estimularse, hay movimientos, al estimularse eléctricamente una membrana, habrá movimientos de los iones, que pueden ser sodio, que pueden ser calcio, por ejemplo, potasio, por ejemplo, ¿sí? Y aquí está mostrando que en estas membranas, por ejemplo, sería la del axón,
de una neurona, hay proteínas que atraviesan la membrana, y estas proteínas pues son los llamados canales que pueden o no depender de cambios en el voltaje de la membrana. En esta están esquematizándose cuando no hay estimulación eléctrica o no hay estimulación por parte de otra neurona. Normalmente estos canales, estas proteínas que forman canales, adquieren una conformación en el espacio que cierra, que está cerrada tanto al exterior de la membrana, la parte azul, como al interior de la membrana, donde dice citoplasma, la parte rosa. Entonces, si hubiera movimientos de iones, pues no podrían pasar por estos canales que se están formando. Aquí les llaman receptores, porque ustedes lo van a ver más adelante. Muchos de estos canales funcionan como un receptor para algunos ligandos, como por ejemplo la acetilcolina, un neurotransmisor que yo me imagino van a comenzar, o a lo mejor ya están comenzando a ver en teoría, ¿sí? Entonces, por eso aquí hablan de un receptor. Nosotros estamos viendo aquí que el movimiento de los iones pues es nada más afuera de la membrana. Como estos canales están cerrados porque no hay estimulación sobre la membrana, no hay cambios en el potencial de la membrana, estas proteínas que forman receptores o canales para iones no se mueven, y entonces pues los iones están nadando prácticamente en el líquido extracelular o en la parte externa de la preparación, y pues no pasa nada con esta célula porque no hay una estimulación, ¿sí? Pero cuando hay una estimulación de baja intensidad, como por ejemplo las líneas en azul que tenemos a la izquierda, a partir del 2 y hasta el 5, pues si se aplica una estimulación como por ejemplo, estimulación eléctrica, puede haber cambios en la distribución de las cargas de los iones de ambos lados de la membrana, y eso va a ser detectado por algunos de estos canales de iones o receptores, como aquí les llaman, y cambia su conformación, ¿sí? Cambia su conformación en el espacio, formando poros en el interior de estas proteínas. Entonces, por eso les llamamos canales dependientes de voltaje, porque están cambiando conforme cambia el voltaje de la membrana, del interior con respecto al exterior, y entonces los iones pueden ingresar, aquí hablan de algunos iones, ingresan por estos canales que hayan detectado este cambio pequeño en el potencial de la membrana, y entonces estos iones, dependiendo la carga que tengan al ingresar, pues pueden hacer más positivo el interior de la membrana, o inclusive hacerlo más negativo. Por ejemplo, si entra sodio, si entra calcio, pues harán más positivo el interior de la membrana. Si entra cloruro, por ejemplo, harán más negativo el interior de la membrana. Entonces aquí ya empieza a haber pequeños cambios en el potencial de la membrana, que son, les digo, las curvas 2, 3, 4 y 5 que se ve a la izquierda, y que no son otra cosa más que cambios graduales, o también llamados potenciales graduados o locales, que se forman y que van a depender de la intensidad de estimulación que se esté dando. Si se da un estímulo de mayor intensidad, como el que veíamos en la curva 1 en rojo, entonces ese estímulo de alta intensidad puede hacer que varias de las proteínas o iones, receptores de iones que están a lo largo del axón, cambien de conformación en el espacio, formen canales iónicos, y siguiendo gradiente de concentración o gradiente electroquímico, pues los iones van a atravesar la membrana siguiendo estos gradientes. Por ejemplo, el sodio. El sodio normalmente se encuentra en mayor concentración en el exterior de la membrana con respecto al interior, y por lo tanto, si se abriera un canal específico para reconocer la estructura de este ion, el sodio, pues entonces estos iones tenderían a entrar por estos canales del exterior hacia el interior de la membrana, siguiendo su gradiente electroquímico. Y como son iones, por ejemplo el sodio, iones son cationes, tienen carga positiva, esto contribuye a que el interior se haga más positivo, y es lo que nosotros llamamos una despolarización. ¿Por qué despolarización? La misma palabra lo indica. En reposo, como es la parte de hasta arriba de esta imagen, cuando no hay estimulación y no se abren estos canales, la membrana tendrá normalmente su carga de potencial de membrana en reposo, que es, si eso es un axón, pues será negativo y aproximadamente de un valor de menos 60 milivolts. Cuando se estimula por la entrada de estos iones a través de estos canales que van a ser dependientes del voltaje, obviamente debido a la estimulación eléctrica que le podemos dar,
Entonces los iones entran con su carga positiva y le están cambiando la polaridad normal en reposo de la membrana, la están llevando a una etapa positiva, y por eso decimos que se despolariza. De ahí la palabra, si la entienden, despolarización, cambia el estado polar normal y en reposo negativo de la membrana a un estado despolarizado, que ahora normalmente es positivo. Van a ver ustedes algunos ejemplos en los cuales se hace esto negativo, por ejemplo, por la entrada de cloruro, y aquí se habla ya no de una despolarización, sino de una hiperpolarización. El potencial de membrana de estar negativo, por ejemplo, menos 60 en un axón, al entrar cloruro, ahora se hace todavía más negativo, puede ir hasta menos 70, menos 80, menos 90, etcétera, y decimos que la membrana estaría hiperpolarizada, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que puede ocurrir para formar ya una respuesta eléctrica en un tejido excitable, que nosotros le vamos a llamar a esta respuesta eléctrica potencial de acción. Esta es una diapositiva que está ejemplificando morfología de diversas neuronas. Una motoneurona, por ejemplo, que es la de la izquierda, en la parte central, una neurona que puede comportarse como un receptor sensorial, por ejemplo, los receptores que detectan calor, los receptores que detectan frío, receptores que detectan dolor, ¿sí? O otras neuronas ya muy especializadas, como esta que le hablan de una célula de Purkinje, que estas se pueden presentar en algunas partes, por ejemplo, en el corazón, para conducir el potencial de acción y hacer sinapsis con otras neuronas, con muchas otras neuronas, ¿sí? Y está ejemplificado como en la parte del soma de estas neuronas, sobre todo la de la motoneurona y la de la célula de Purkinje, en el soma, con las dendritas, funcionan como antenas, si lo quieren ver así, porque hacen sinapsis con otras, pueden hacer sinapsis con otras neuronas, un estímulo, pasar de una neurona a este soma, aquí despolarizarse este soma, porque en este soma no hay canales dependientes de voltaje, sino que nada más es una despolarización que va a depender de la intensidad del estímulo que le llegue al soma, y decimos que esta despolarización se conduce electrotónicamente hacia, bueno, aquí hablan de que esto hace una integración de la señal, dependiendo qué tanto se despolarice la membrana del soma, eso se va a integrar con un estímulo de una X intensidad, y esto va a llegar hasta el axón. Les decía yo al inicio del axón, donde este se une con el soma de la neurona, existe una porción donde ya comienza a encontrarse canales dependientes de voltaje para sodio, y esto se llama cono axónico, y entonces aquí ya se da la respuesta excitable de esta neurona, la formación de potenciales de acción que van viajando a lo largo del todo el axón. Aquí hablan de una conducción de la señal eléctrica hasta el botón o el pie terminal o la fibra nerviosa libre o terminal nerviosa libre, que hace sinapsis con efectores. Aquí están mostrando, por ejemplo, efectores, pues podrían ser músculo esquelético, efectores podrían ser otra neurona, o efectores podrían ser otro axón de otra neurona, ¿sí? Para entonces continuar con la transmisión de la señal. Y pues gracias a esto nosotros podemos, por ejemplo, mover un músculo de una pierna para cambiar de postura, para sostener la postura, para agarrar un lápiz. Por la aparición de estas señales nosotros podemos tener pensamientos pues lógicos, que se traduzcan en ideas y otra vez en comportamientos, ¿sí? Entonces, así es como se conduce la señal eléctrica o potencial de acción que nosotros vamos a manejar en esta práctica. Para hacer un recordatorio, en esta imagen se está agrandando una porción del axón en una neurona típica, y se están ejemplificando a lo largo de la membrana qué tipo de proteínas que forman canales iónicos podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, a la izquierda de la imagen, si ven, hay flechas en negro hacia adentro y flechas en negro hacia afuera, indican que hay paso libre por ejemplo, de sodio, ¿sí? Y entonces en este caso este canal azul sería un canal de fuga, aquí le llaman de escape, pero también ustedes me imagino que les comentó la maestra que son canales de fuga para sodio. Y entonces el sodio, que está más en el exterior, normalmente tendería a, si
a pasar al interior, ¿sí? Siguiendo gradientes. El potasio, pues podría, como está más concentrado en el exterior, podría escapar hacia el interior o introducirse más del axón con sus cargas, ¿sí? Entonces estos son canales de fuga que gracias a ellos se permite el paso libre de las cargas eléctricas o de los iones, y eso ya empieza a establecer un potencial de reposo en la membrana. Esto, si lo suman a lo que está hasta la derecha de la imagen, que es la famosa bomba sodio-potasio o la sodio-potasio ATPasa, que esta es, si ustedes recuerdan, una proteína que funciona gracias al mecanismo de transporte activo primario, ¿sí? Se gasta energía para que estas proteínas que van a formar canales puedan mover en contra de su gradiente a estos iones, al sodio, sacándolo. Aquí hablan de que se expulsa de la célula normalmente 3 sodios y al potasio incorporándolo al citoplasma. Normalmente eso es por cada 3 sodios que salen hacia el líquido extracelular, 2 potasios ingresan hacia el citoplasma, de este caso de un axón, ¿sí? Esta actividad de estas bombas o de estos transportadores activos primarios de iones, sumado a la presencia de los canales de fuga, es lo que nos permite, cuando insertamos electrodos de registro y de estimulación, registrar un potencial de membrana en reposo. Entonces ustedes deben recordar que el que siempre esté funcionando esta bomba sodio-potasio y que siempre estén funcionando estos canales de fuga, nos permite tener un potencial de membrana en reposo. Pero ¿qué sucede entonces cuando una neurona se comunica con otra? Cuando nosotros artificialmente estimulamos eléctricamente a un axón, pues introducimos cargas, ¿sí? A la membrana. Y entonces eso implica que pueden estar habiendo cargas en el exterior de la membrana, ser detectadas por estos canales dependientes de voltaje. El azul sería para sodio, el amarillo para potasio. Y entonces, como hay cargas en el exterior de la membrana, obviamente pueden ser, les digo, introducidas artificialmente por un estimulador eléctrico o bien por efecto de la comunicación con otra membrana. Estas cargas en el exterior de la membrana son detectadas por ciertos aminoácidos que constituyen a estas proteínas, a estos canales de sodio dependientes de voltaje, y se abren, cambian su conformación al espacio y se abren, forman un poro, por los cuales podría ingresar, en este caso el sodio, porque el sodio está más concentrado en el, podría entrar sodio del exterior de la membrana hacia el interior, en contra de su gradiente, haciendo que el interior hiciera más positivo, o sea, despolarizando la membrana. Y también estas cargas o esta estimulación eléctrica que se puede administrar con un estimulador, podría ser que estos canales de potasio, que también son dependientes de voltaje, se abran, y entonces el potasio, que ahora está más concentrado en el interior de la membrana con respecto al exterior, tendería a salir. Si va saliendo, el interior de la membrana se quedaría deficiente de cargas, o sea, eso equivaldría a que el interior se hace todavía más negativo del reposo, y entonces el interior se tendería a hiperpolarizar, que son ahorita las fases del potencial de acción que vamos a recordar, ¿sí? Entonces esta imagen está representando exceso de cargas positivas en el interior, azules de sodio, porque estaría mostrándose el momento en que ya se abrieron estos canales de sodio dependientes de voltaje, y el sodio, que está más concentrado en el exterior, tendería a ingresar al citoplasma de la neurona, ¿sí? Entonces, aquí ya veríamos en un estado excitado de la membrana o del axón de la membrana, esta despolarización debida al ingreso de iones sodio, ¿sí? Entonces, esto es para recordar los tipos de canales que nosotros podemos ver, tanto en estado positivo, en estado de reposo, lo que predominaría sería el funcionamiento de la bomba sodio-potasio para sacar sodio y meter potasio, y estos canales de fuga. Y ya cuando se estimula, ya sea de manera artificial o de manera normal, a una axón de una neurona, pues entrarían en juego estos canales dependientes de voltaje, para sodio
para potasio, y van a ver ustedes que en otros tejidos puede haber inclusive pues para cloruro, para calcio y para otros iones, ¿sí? Bien. En esta diapositiva se está haciendo énfasis en que cuando se recibe un estímulo, la membrana de una célula excitable cambia el valor de su potencial de reposo, ¿sí? O sea, si nosotros pudiéramos tener un segmento de un axón de una neurona, y ven, estas letras A y B están denotando microelectrodos. Si los dos están sobre la superficie del axón y estos electrodos van conectados a un osciloscopio, no detectaríamos un cambio en el voltaje. Por eso la línea en las gráficas que ve a la derecha de este panel A es una línea recta a nivel del cero, porque no estamos registrando potencial de membrana, puesto que los dos electrodos están al mismo nivel. Si uno de los electrodos, como aquí esquematizan en el panel B, al electrodo B lo introducen al citoplasma de este axón, entonces se empieza a detectar un ligero cambio en el potencial de membrana, en este caso con respecto al cero que teníamos antes, se ve una deflexión, que es la línea azul que aparece, y aquí mencionan que es de menos 70 milivolts. Les digo, podría ser una neurona con menos 60 milivolts, o igual algunas células de músculo esquelético ya se acercan a estos menos 70 o inclusive hasta menos 90 milivolts, ¿sí? Y si se aplicara estímulos eléctricos vía estos electrodos, por ejemplo, hacia el electrodo se aplicara una estimulación eléctrica, entonces el interior de la membrana cambiaría su polaridad, aquí despolarizándose, y en el electrodo B se captaría este cambio o esta despolarización en esta zona de la membrana que está en naranja, y en el electrodo de registro, perdón, en el osciloscopio o en la pantalla de registro se vería esta deflexión, el posterior regreso del potencial de membrana tendiendo a su reposo, al valor de menos 70, ¿sí? Entonces esto ya, aquí ya empezamos a ver qué forma tiene un potencial de acción, o sea, la respuesta eléctrica cuando se estimula un tejido excitable, como en este caso un axón, ¿sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Nada No. más se trata... Sí. ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, hasta aquí he tratado nada más de recordar lo que ustedes están viendo en la teoría. Entonces aquí surge esta pregunta: ¿en dónde se pueden registrar los cambios de potencia en el potencial de la membrana? Pues existen preparaciones biológicas que se han ensayado desde hace muchos años para ver qué forma tiene un potencial de acción, cuánto dura, cuánto cambia en potencial de membrana, etc. Y una de las preparaciones más famosas que se hizo por allá de los primeros años del siglo XX es una preparación obtenida a partir de un invertebrado de la familia de los moluscos, que es el calamar. Su nombre científico es el Loligo sp, ¿sí? Es el calamar. Y este calamar pues tiene una particularidad que hizo que investigadores como Hopkins y Huxley lo utilizaran como una buena herramienta para ver los cambios en el potencial de una membrana. En la imagen superior está esquematizado cómo se ve un calamar, el oligo, y si viéramos su sistema nervioso, que es muy sencillo en estos invertebrados, consta de ganglios. O sea, los ganglios son agrupaciones de neuronas. No tiene un cerebro como el de nosotros, que es una masa encefálica, sino que son agrupaciones de neuronas que se disponen en forma de dos ganglios, aquí lo que llaman ganglios estrellados, y mandan proyecciones nerviosas, o sea, axones muy largos, hacia prácticamente todo el cuerpo del animal, su parte de lo que es aquí el manto, que tiene propiedades contráctiles, tiene músculo esquelético, e inclusive hacia estos tentáculos que también tienen propiedades contráctiles, porque pues, gracias a ellos se captura alimento y se puede mantener con vida, ¿sí? Entonces la característica de estos animales, de estos invertebrados como el calamar loligo, es que sus axones son en dos cuestiones.
útiles. Son muy, muy, muy largos y tienen un diámetro comparado con los axones de otros animales también muy grande. Por esa razón se les llamó axón gigante. Por esa razón la preparación que utilizaron Hawking y Huxley se llama la preparación de axón gigante de calamar. Ojo, no se vayan a confundir cuando hablamos del seminario o en el examen y nos digan que usaron el axón del calamar gigante. Los calamares gigantes, pues igual a lo mejor sí existen y a lo mejor sí tienen axones muy grandes, pero estos calamares no tienen más de 30 centímetros de longitud, andan en los mares tropicales, pero su característica es que estos axones son pocos, pero si ven, son muy largos, y son tan anchos que permiten insertar en ellos electrodos para hacer registros de la actividad eléctrica o del potencial de la membrana. ¿Sí? Eso es lo que traté de especificar o representar en la imagen que salió al fondo. El axón, que sería en este caso el axón gigante de un calamar, es tan grande, su diámetro es tan grande que permite la inserción de microelectrodos de registro y de referencia que le llaman para observar cómo cambia el potencial de la membrana ante la estimulación eléctrica o en reposo, ¿sí? Entonces estas propiedades de que estos axones gigantes tienen un diámetro muy grande y una longitud también muy grande, permitió a investigadores como Hawking y Huxley pues ver las propiedades eléctricas de la membrana, conocer y conceptualizar lo que conocemos nosotros como el potencial de acción y ver sus fases y cómo se modifica, qué factores lo afectan, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros en esta práctica vamos a usar una simulación en computadora que va a representar si nosotros pudiéramos disectar un axón gigante de este calamar, colocarlo en una cámara de medición y ver sus propiedades eléctricas, ¿sí? Entonces, bueno, es otra representación. Esta otra vez este calamar tiene sus dos ganglios estrellados que son prácticamente su cerebro y los axones tan largos y tan grandes en diámetro que para esta preparación nos facilita el conocer la actividad eléctrica del corazón, de este axón del calamar, ¿sí? Bien, entonces, vamos ya nada más a recordar algunas cuestiones, ya las propiedades de estos potenciales de acción, y pasamos a la explicación de lo que es el programa de la práctica, ¿sí? Bueno, entonces, en la parte inferior de esta imagen acaba de salir un registro eléctrico, otra vez en el tiempo se va a ver los cambios representados en el eje Y del potencial de la membrana. Y aquí partiendo de un potencial de membrana en el reposo de menos 70, si existiera o si pudiéramos nosotros, gracias a estos microelectrodos, aplicar estimulación eléctrica, veríamos pequeños cambios. En este caso lo marcan como deflexiones hacia arriba en el registro de potencial, que serían despolarizaciones. Otra vez se pasa de un estado negativo, en este caso de menos 70, a un estado menos negativo, a lo mejor menos 60. Pero esto ya es una despolarización, porque perdió su polaridad normal en reposo de menos 70 y pasó a un estado despolarizado, por ejemplo, de menos 60. Pero este es un cambio local, es un potencial graduado. Inmediatamente que se acaba el efecto de la estimulación eléctrica, esta despolarización tendería a regresar a su estado de reposo, o sea, a un estado de repolarización. Y por el otro lado, si hubiera cambios en la membrana que hiciera que, por ejemplo, el interior quede negativo, que es esta deflexión hacia abajo con respecto al potencial de menos 70, esto representa una hiperpolarización. Les digo, esto puede ser causado, por ejemplo, ya en tejidos reales, en algunas de nuestras neuronas, inclusive en neuronas que tienen canales dependientes de voltaje, pero en este caso para aniones como el cloruro. Cuando se abren estos canales por estímulos químicos en la sinapsis neuronal o por un estímulo eléctrico en el caso de una preparación, y entra cloruro, entonces el cloruro ingresa con su carga negativa y hace que el potencial de la membrana pase del estado de reposo de menos 70 a un estado todavía más negativo, que puede ser a lo mejor menos 73, menos 75,
y a esto le llamamos una hiperpolarización, ¿sí? Y ya después que se pasa el efecto de la estimulación que recibió esta membrana, pues tiende a regresarse a su estado de polaridad normal, que es lo que aquí marcan como repolarización, ¿sí? Bien. Entonces, si nosotros ya queremos ver podemos enfocarnos en la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón, en la parte superior, donde estamos registrando en el tiempo en milisegundos lo que ocurre con el potencial de la membrana, y en el eje Y estamos representando los cambios en el potencial de la membrana ante estímulos, como podrían ser estímulos eléctricos. Esos están representados en la parte inferior de la imagen. En la línea en azul implica el estímulo eléctrico que se está aplicando. Entonces, ante un estímulo eléctrico, que está marcado en la figura A, con la flecha y con la leyenda estímulo, se pasaría de un potencial de membrana en reposo, como dice la línea naranja, de menos 70. Si aplicáramos pequeños estímulos eléctricos, pues habría pequeñas despolarizaciones, que son las que se ven aquí en naranja, ¿sí? Pequeños cambios en el potencial de la membrana, pero que se quedan ahí. No pasa nada en la membrana a menos de que se esté estimulando eléctricamente la misma. Entonces, un estímulo pequeño pues provocará pequeñas despolarizaciones o potenciales locales o potenciales graduados, como así también se les conoce, a estos cambios pequeños en el potencial. Pero, por ejemplo, si se aplica un estímulo de una intensidad o una duración suficiente para que estos cambios de despolarización o estas pequeñas despolarizaciones de la membrana sean más grandes y se llegue a un cierto valor en el potencial de la membrana, que aquí marcan de menos 55, decimos que en este momento se alcanza el potencial umbral, ¿sí? Y eso es suficiente para que ahora en el axón de la membrana, si recuerdan las 2 o 3 diapositivas anteriores, donde hay canales de sodio dependientes de voltaje, estos detecten este voltaje de menos 55 y se abren. Y es una apertura masiva de estos canales dependientes de voltaje para sodio, y por eso, si estuviéramos registrando el potencial de la membrana, se ve este ascenso en la parte naranja de esta curva del potencial de acción, que es lo que llaman la fase ascendente. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues se llegó al umbral de apertura de la mayor parte de los canales de sodio dependientes de voltaje del axón. Entró masivamente sodio, o sea, mucho sodio, siguiendo su gradiente electroquímico, y despolarizó la membrana de hacerla, por ejemplo, de menos 55, llegó hasta 0 y puede llegar inclusive a más 40 y tantos, ¿sí? Aquí está aproximadamente en más 40. A veces puede llegar a más 50, más 55, y en ese momento se empieza a ver una fase descendente de este potencial de acción, que ustedes seguramente les dijeron que esta fase descendente se debe a que prácticamente desde el inicio en que se están abriendo estos canales de sodio dependientes de voltaje, también se empiezan a abrir canales de potasio dependientes de voltaje. Y estos canales de potasio dependientes de voltaje, al estar abiertos, se están abriendo desde el inicio de la fase ascendente, y su máximo también ya es en el pico de respuesta de este potencial de acción. Gracias a la apertura de estos canales de potasio dependientes de voltaje, el potasio, siguiendo su gradiente de concentración y gradiente químico también, abandonan a la membrana, se van hacia el exterior, y eso va haciendo que se vayan con su carga positiva y dejen a la membrana cada vez más deficiente de cargas positivas, o sea, cada vez más negativa. Y por eso entonces la membrana, el potencial de la membrana comienza a regresar desde más 40, por ejemplo, a más 30, más 20, más 10, a 0, y se empieza a hacer negativo, menos 10, menos 20, menos 55, menos 70, que sería el potencial de reposo, pero inclusive pasa todavía más negativo, hasta a veces inclusive menos 80, menos 85, ¿sí? Y después regresa este potencial de membrana al reposo, que es menos 70. Esto sería la fase de hiperpolarización. ¿Por qué se da este paso todavía de negativo y llegar al potencial de membrana, que es menos 70, y todavía se pasa más negativo durante un cierto tiempo? Porque les han de haber comentado también que los canales de potasio dependientes de voltaje
así como se abren desde que inicia el potencial de acción, se cierran lentamente. Creo que ahí traigo una diapositiva que vamos a ver cómo se abren y se cierran los de sodio. Pues rápido, cuando detectan el cambio en el potencial de la membrana, pero se van cerrando más lentamente que los de sodio. Entonces se van cerrando conforme va descendiendo la curva del potencial de membrana, pero al llegar al potencial de reposo todavía siguen abiertos algunos canales de potasio dependientes de voltaje y el potasio se sigue fugando. Por eso todavía hay un periodo de tiempo en el cual se hace todavía más negativo el potencial de la membrana. ¿Y por qué después de esa hiperpolarización se regresa otra vez al potencial de reposo de menos 70? Deben ustedes recordar que en estos momentos ya está funcionando, nunca deja de hacerlo, pero está funcionando la bomba sodio-potasio, ¿sí? Y la bomba sodio-potasio, al sacar sodio y meter potasio, pues hace que el potencial de equilibrio de estos iones regresen a lo que ustedes calcularon en la ecuación de Nernst, por ejemplo, y se regrese al potencial, a un valor cercano al potencial de equilibrio para el potasio, por ejemplo, que es de menos 70. Y decimos entonces que ya regresó a su potencial de membrana en estado de reposo y está lista esta membrana, este axón, para volver a ser estimulado, por ejemplo, eléctricamente, cuando nosotros le apliquemos otro choque eléctrico, ¿sí? Entonces el potencial de acción tiene umbral, tiene una fase ascendente, que es debido a la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje. Tiene un pico máximo, que vamos a ver que se debe a que los canales de sodio dependientes de voltaje, en sus 3 estados conformacionales que los podemos encontrar, hay uno que le llamamos de inactivación, en el cual la parte de ese canal que ve hacia el interior, donde en los libros van a encontrar que hay una compuerta de inactivación, esta compuerta de inactivación se cierra hacia el interior de la membrana y entonces no deja ya pasar más sodio. Por esa razón, esta respuesta pues tiene un pico. No se puede pasar de este pico porque en este momento los canales de sodio dependientes de voltaje están inactivados, pero desde un poco antes ya se están abriendo los canales de potasio dependientes de voltaje. El potasio está fugándose o está saliendo de la membrana, del interior hacia el exterior, y entonces por eso se puede dar esta fase descendente, porque los iones potasio están pasando por sus canales de potasio dependientes de voltaje, y como está fugándose este sodio, pues ahora el potencial de la membrana comienza a regresar hacia lo negativo, se pasa un poquito más de lo negativo con respecto al reposo, que es nuestra fase de hiperpolarización, y ya después se regresa al potencial de membrana en reposo, gracias a la acción de las bombas sodio-potasio, a la presencia de estos canales de fuga, entre otros, ¿sí? Entonces, esta es la forma típica de un potencial de membrana. Si ustedes ven, dura aproximadamente casi 2 milisegundos, ¿sí? Donde empieza el estímulo, donde se pasa al umbral y donde se termina el potencial de acción, entre 2 a 3 milisegundos. Entonces son respuestas que duran muy poco tiempo, pero bastan para generar una respuesta que se puede conducir a lo largo de todo el tejido excitable y puede dar lugar a pues nuestras respuestas cognitivas, como el pensar, les comentaba yo, nuestras respuestas conductuales, como el poder realizar un movimiento coordinado y lógico, y pues prácticamente todo lo que hacemos a lo largo de la vida y del día, inclusive, ¿sí? Entonces este es el potencial de acción. Dependiendo la literatura que ustedes consulten, pues pueden encontrar diversos conceptos de lo que es el potencial eléctrico. Una de las más sencillas, pero que a mí me gusta porque pues está representando realmente lo que sucede, es que el potencial eléctrico es una respuesta eléctrica consistente en la inversión súbita y transitoria, por eso vemos esta fase de ascenso y descenso del potencial de la membrana. O sea, si no hay estímulo, pues puede haber respuestas locales, pero no generan una respuesta eléctrica que nosotros llamamos potencial de acción. Si hay un estímulo con una intensidad suficiente para llegar al umbral de los canales de sodio dependientes de voltaje, entonces da esta respuesta y esta inversión transitoria y súbita del potencial de acción. O sea, ¿por qué súbita? Porque vean, este ascenso, esta fase de ascenso, casi tiene un ángulo muy cercano a los 90 grados. O sea, lo que está implicando es una respuesta, pero sumamente drástica, muy rápida, ¿sí? Y es transitoria, ¿por qué? Porque llega
a pasar de valores negativos de potencial de membrana a valores positivos, y así como se subió a este nivel, empieza a descender, obviamente gracias a la presencia de canales de potasio dependientes de voltaje, y esto dura no más de 3 milisegundos, por eso es súbita y transitoria, ¿sí? Pero vean la importancia de que se dé esta inversión súbita y transitoria en todos nuestros actos de la vida, gracias a la presencia de estos potenciales de acción. Bien, este ya es un esquema con un movimiento de cómo se está generando el potencial de acción ante un estímulo. Se pasa de menos 70 milivolts, si se llega al umbral de la mayor parte de los canales de sodio pendientes de voltaje, se da la fase de ascenso debido a la entrada de iones sodio a través de estos canales de sodio dependientes de voltaje, y es lo que llamamos nosotros la despolarización, ¿sí? Que está en azul. Se llega a un pico máximo donde están la mayor parte de los canales de sodio dependientes de voltaje en su estado inactivo, se están abriendo canales de potasio dependientes de voltaje, y entonces se da la fase de repolarización. Esta repolarización todavía sobrepasa el potencial de membrana en reposo, y puede haber entonces una hiperpolarización. El potencial de membrana está más negativo que cuando estaba en reposo, y luego ya regresa o tiende a regresar hacia el potencial de membrana en reposo cercano a menos 70, gracias a la acción de las bombas sodio-potasio y de los canales de fuga para esos iones, ¿sí? Entonces, así es como se forma y se define a un potencial de acción. Bien, estas son otras imágenes para ver cómo se están dando estas fases del potencial de acción. Se tiene que pasar por un umbral, hay una fase de ascenso, y abajo se está mostrando cómo se mueven los canales, bueno, más bien cómo se mueven los iones, y obviamente pues a través de sus canales dependientes de voltaje. En la parte inferior, cuando se abren estos canales dependientes de voltaje para sodio, pues se da la fase de despolarización o ascenso. Aquí hablan de que están cerrados. Ojo, no es un estado, aunque sí es un estado cerrado, no es el estado cerrado completo. Se dice que está en un estado inactivado, ¿sí? Entonces, el pico corresponde al estado de inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje, y como lo está mostrando aquí, ya desde la fase de ascenso también se están abriendo canales de potasio dependientes de voltaje. Cuando se llega al máximo de canales de sodio dependientes de voltaje en su estado inactivo, pues ahora se ve o se pondría en evidencia la apertura de los canales de potasio dependientes de voltaje, y por eso la fase de descenso o de repolarización de la membrana, porque aquí el potasio está saliendo, está saliendo, está saliendo, sale todavía más con respecto a lo que sale en valores de reposo, bueno, a lo que estaría en valores de reposo, y entonces la membrana se hace hiperpolarizada por un breve tiempo, y luego ya regresa a su potencial de membrana en reposo gracias a la actividad de las bombas sodio-potasio, ¿sí? Entonces, con respecto a esto de los canales de sodio, en la imagen que acaba de aparecer está muy burdamente la imagen, pero está describiendo más o menos la morfología que tiene un canal de sodio dependiente de voltaje. Son varias subunidades proteicas que cuando detectan cambios en la membrana se mueven y forman el canal o poro, y decimos que entonces el canal está abierto o activado, ¿sí? Si ustedes ven en cerca de estas subunidades en azul del canal de sodio dependiente de voltaje, hay una asa en azul claro y un círculo que dice con una I. Esto es lo que llaman una compuerta de inactivación. Son aminoácidos que conforman a estas subunidades que cuando está cambiando la conformación del canal de sodio dependiente de voltaje, también cambia su conformación y se cierran hacia el interior de la membrana, que es lo que se ve a la parte derecha de esta imagen. Una vez que el canal se abrió por un estímulo eléctrico, ingresó sodio para despolarizar la membrana, pero inmediatamente, en cuestión de no más de un milisegundo, esta compuerta de inactivación por todo el cambio conformacional cierra la parte interna del canal o del poro. Y entonces, aunque por afuera esté abierto el canal, hacia el interior de la membrana ya no, porque está inactivado. Este es el estado de inactivación del canal de sodio dependiente de voltaje.
Entonces el sodio ya no puede seguir ingresando y ya no puede seguir despolarizando la membrana, ¿sí? Este estado de inactivación se ve más pronunciado cuando nosotros llegamos a al pico máximo de la curva de despolarización en la imagen del potencial de acción que veíamos hace un momento. Y es por eso que ahora sí ya, como se están abriendo los canales de potasio dependientes de voltaje, al ya no haber tampoco entrada de sodio, pues puede repolarizarse la membrana, ¿sí? Entonces, estos canales de sodio dependientes de voltaje tienen 3 estados conformacionales. Aquí están mostrados 2, el abierto, ¿sí? El inactivado, que está cerrado hacia el interior de la membrana, por eso le llamamos inactivado, y ya cuando se da la fase de repolarización, estos canales se cierran completamente, tanto al exterior como al interior, y entonces ya estamos en su fase de estado cerrado, o estado listo para volver a ser activado cuando venga otro potencial de acción o otro estímulo eléctrico, ¿sí? Entonces, ojo con este estado de inactivación de los canales de sodio. No es correcto llamarle un estado cerrado, porque el estado cerrado es el tercer estado que tiene, y es cuando está en reposo. Pero cuando está sufriendo los efectos de una estimulación, esta membrana, estos canales pasarán del estado abierto al estado inactivado, ¿sí? Entonces, ojo con este estado de inactivación. Aquí es otro esquema de este canal de sodio dependiente de voltaje, para dar énfasis en que estas subunidades proteicas, si ustedes recuerdan que toda proteína tiene una estructura primaria, y la estructura primaria está compuesta por aminoácidos, hay aminoácidos que tienen diferentes cargas. En estos canales se alinean en una cierta forma para poder reconocer al sodio, ¿sí? O para hacerse selectivos al sodio. Entonces hay unos aminoácidos que son negativos y están viendo hacia el poro. Entonces cuando este canal se abre, el sodio, pues por electroquímica y por gradiente de concentración, pues atraviesa, es atraído por las cargas negativas para ser incorporado al citoplasma. Por eso el sodio puede ingresar. Por eso estos canales de sodio dependientes de voltaje, que se mueven cuando detectan cambios en el potencial de la membrana, son afines al sodio por la presencia de estos aminoácidos de carga negativa. Y por eso el sodio puede atravesar la membrana a través de estos canales dependientes de voltaje. Bien, bueno, esta es otra forma de cómo se está comportando este canal de sodio dependiente de voltaje, aprovechando gradientes de concentración. Y si graficáramos el movimiento de estos iones y cómo se reflejaría esto en el potencial de la membrana, pues en el momento que gracias a un estímulo eléctrico o a la misma comunicación sináptica entre neuronas, estos canales dependientes de voltaje de sodio se abren, pues el potencial de la membrana también comienza a cambiar, haciéndose de valores negativos hacia valores más positivos, alcanzándose el pico máximo de despolarización que vemos en el potencial de membrana, que si ustedes calculan su ecuación de Nernst para este sodio, o sea, su potencial de equilibrio para el sodio, va a estar muy cercano a más 55, más 60 milivolts, ¿sí? Entonces, estos valores, por eso aquí dice, tienden a acercarse al potencial de equilibrio para sodio, ¿sí? Bueno, otra vez, aquí estamos viendo cómo se van abriendo estos canales de sodio. Primero se empiezan a abrir algunos, hay una respuesta local, pero si se llega al valor de umbral de la mayor parte de los canales de sodio dependientes de voltaje, que es el panel 2, ¿sí? Entonces se llega al umbral de estos canales, se abren como lo marca el panel 3, y esa es la fase de ascenso súbita. Entonces está ingresando masivamente una gran cantidad de sodio y se da la despolarización de la membrana hasta un pico máximo donde, si lo ven a la izquierda, la mayor parte de estos canales de sodio dependientes de voltaje tienen su compuerta de inactivación cerrada hacia el interior del canal. Afuera están abiertos, pero por adentro no. Entonces el sodio pues ya no puede atravesar completamente la membrana. Está en estado inactivo estos canales de sodio dependientes de voltaje, y por eso se da el pico máximo de esta despolarización, y ya comienza entonces a verse la fase de despolarización
debida a la apertura de canales de potasio dependientes de voltaje, ¿sí? Otra imagen de cómo están estos tres estados conformacionales. En el A está el canal de sodio dependiente de voltaje en su estado cerrado, ¿sí? Adquiere una conformación sus aminoácidos de estructura primaria de estas proteínas, de tal forma que, aunque haya sodio en el líquido extracelular, no puede atravesar este canal y no puede despolarizar la membrana. Se aplica un estímulo eléctrico, ¿sí? Y entonces esta estimulación eléctrica, estas cargas eléctricas que van a estar nadando afuera de la membrana, son detectadas por aminoácidos de estos canales de sodio dependientes de voltaje, hacen que se cambie la conformación de toda la proteína, y entonces se abre, que es el panel B que se ve en la parte inferior izquierda de esta imagen. Se abre el canal, o sea, está en su estado activo, y entonces el sodio, que abunda más en el exterior con respecto al interior, por gradiente electroquímico, atraviesa estos poros, estos canales dependientes de voltaje, y despolarizan el interior de la membrana. Pero así como se activa a este canal de sodio dependiente de voltaje, se inactiva, que es el estado C, en la parte media de la imagen. La parte interna del canal, que es la compuerta de inactivación, que aquí le llaman H, se cierra hacia el interior del canal. Entonces, aunque esté abierto hacia el exterior, hacia el interior está cerrado, o sea, el canal está inactivado y ya no puede seguir atravesando sodio con su carga, y entonces ya no puede despolarizar más a la neurona, o en este caso al axón neuronal, ¿sí? Estos son los tres estados conformacionales que tienen estos canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces aquí estamos viendo otra vez cómo se forma, para hacer énfasis en cómo están funcionando los canales de potasio dependientes de voltaje. Por eso el potencial de acción lo retomamos desde que se llegó a la fase o al pico máximo de despolarización, en donde están casi, o si no es que todos, los canales de sodio dependientes de voltaje en su estado inactivo. Se están abriendo los canales de potasio dependientes de voltaje, y entonces la conductancia, o sea, la capacidad de conducir iones a través de estos canales aumenta. Ese aumento lo denotamos con esta flecha hacia arriba y un subíndice de G, que es conductancia en inglés, ¿sí? Entonces estamos diciendo que aumenta la conductancia del potasio, eso hace que se pasen más iones potasio del interior de la membrana hacia el exterior de la membrana por sus canales dependientes de voltaje, y por eso se va repolarizando la membrana, que es la fase de descenso del potencial de acción, ¿sí? Y lo que yo les explicaba hace unos minutos, al permanecer más tiempo abiertos o ser lentos en su apertura y en su cierre estos canales de potasio dependientes de voltaje, ocurre una salida excesiva de cargas positivas, o sea, se está perdiendo el potencial, pero inclusive más de cuando está en reposo. Y por eso de estar de menos 70 en reposo puede inclusive llegar hasta menos 80, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto es la fase de hiperpolarización, y pues después va a tender a regresar, unos 2 o 3 milisegundos después, va a tender a regresar la membrana a su potencial de reposo normal de menos 70 milivolts, gracias a que todo el tiempo ha estado funcionando la bomba sodio-potasio y los canales de fuga de sodio y de potasio. Recuerden que esos tres elementos son los que mantienen o ayudan a mantener el potencial de membrana en reposo de todas las células, ¿sí? Bien, esto ya lo habíamos visto, cuando se abren los canales de potasio dependientes de voltaje, como estos se fugan, siguiendo su gradiente de más concentración en el interior, menos concentración en el exterior, siguen su gradiente, se escapan de la membrana o del citoplasma hacia el exterior, y entonces el potencial de la membrana, de ser menos 70, si se salen los iones potasio por sus canales, entonces empieza a ser más negativo. Les decía yo, vean, aquí hasta menos 90 inclusive puede alcanzar, es lo que llamamos una hiperpolarización, ¿sí? Y estos cambios hacia la negatividad, si ustedes calculan con base en las concentraciones iónicas el potencial de equilibrio por la ecuación de Nernst para el potasio, pues se acerca al valor de menos 90 milivolts, que es el potencial de equilibrio para el potasio calculado con la ecuación de Nernst, o también con la ecuación de Hodgkin y Huxley, que me imagino también se las comentan. A ver, ¿qué más hay aquí?
Bueno, para resumir, las características del potencial de acción, ¿sí? Estas son sus propiedades. Para que se dé un potencial de acción, se requiere alcanzar un umbral, ¿sí? Eso hace que se tenga que cumplir lo que llamamos nosotros la ley del todo o nada. Una vez que se desencadena el evento, tiene que terminarse, ¿sí? O se da o no se da. Se necesita alcanzar un umbral para que se dé o no se dé este potencial de acción, ¿sí? Por eso puse estas como cohetes. Una vez que se enciende la mecha, pues o se da o no se da. Si la pólvora está intacta, van a explotar. Si la pólvora está húmeda, pues no, solamente va a haber un chispazo y no se da la respuesta. En este caso, la respuesta sería la explosión. En nuestro caso, sería la generación del potencial de acción, ¿sí? Es autorregenerativo. Siempre se va a producir un potencial de acción en aquellos sitios de la célula, obviamente de la célula excitable, donde existan canales de sodio dependientes de voltaje que detecten estos cambios en el potencial de la membrana, y entonces se da despolarización, repolarización, otra vez despolarización, repolarización, y se va autorregenerando, ¿sí? Y también se propaga sin decremento a lo largo de las membranas de las células excitables. ¿Gracias a qué? Pues gracias a que en toda la membrana excitable, como lo muestran estos rayos de luz, deben existir canales de sodio dependientes de voltaje. Si nosotros nos salimos del cono axónico de la neurona, en el cono axónico, antes de él ya no hay canales de sodio dependientes de voltaje, correspondería a lo que es el soma de la neurona, y en el soma de la neurona no podemos generar potenciales de acción. Se pueden generar potenciales graduados o potenciales locales, pero no hay canales de sodio dependientes de voltaje que puedan tener un umbral capaz de generar un potencial de acción. Esto solamente ocurre en las membranas, en este caso de células excitables como la neurona, ¿sí? ¿Qué más? ¿Para qué sirve un potencial de acción? Bueno, para una transmisión rápida de la información a lo largo de grandes distancias, y eso permite el control de respuestas efectoras. Gracias a esta activación de canales iónicos dependientes de voltaje, la formación del potencial de acción, el viaje o conducción de este por todo el soma hasta llegar a órganos efectores, pues nosotros, les decía yo, podemos realizar, nuestro tejido puede realizar una contracción, y esa contracción ser proporcional o nos puede proporcionar la fuerza suficiente, por ejemplo, para agarrar una pluma y escribir un pensamiento. Darse la exocitosis en algunas sinapsis para que se dé la continuación de la transmisión de la información a lo largo de un tejido, por ejemplo, ¿sí? E inclusive, pues hasta nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no es otra cosa más que la formación de potenciales de acción que van con una frecuencia, ¿sí? Y en una dirección determinada en el sistema nervioso, para que éste a su vez lo mande hacia el órgano que tenga que recibir esa orden del sistema nervioso central, ¿sí? Básicamente es esto lo que es la función del sistema nervioso central. Bueno, este es ya el resumen. Las fases del potencial de acción. De su reposo tiene que haber un umbral de que se alcancen los canales de sodio dependientes de voltaje. Si se alcanza ese umbral, se da la fase de ascenso o despolarización, porque se empiezan a abrir canales de sodio dependientes de voltaje en forma masiva. Estos canales de sodio dependientes de voltaje se inactivan en unos cuantos instantes, aquí en menos de un milisegundo, se llega al pico máximo del potencial de acción. También se están abriendo canales de potasio dependientes de voltaje. Si ustedes ven en la gráfica de la derecha, la curva azul que representa a los canales de potasio dependientes de voltaje, también se está abriendo prácticamente desde que se abrieron los canales de sodio dependientes de voltaje, pero son más lentos, ¿sí? Entonces, cuando ya se da la inactivación de todos los canales de sodio dependientes de voltaje, se llega al pico máximo del potencial de acción, se empieza a repolarizar la membrana, empieza a ver la fase descendente, porque ahora se está abriendo la mayor parte de los canales de potasio dependientes de voltaje para que se dé esta repolarización, ¿sí? Que está en azul. Entonces, estos canales, al ser de apertura y cierre lento, los de potasio,
el potasio todavía se sigue saliendo más de lo normal o más de cuando estaba en reposo esta membrana y se da la fase de hiperpolarización, ¿sí? Y ya con el tiempo, unos milisegundos después, gracias a la acción de los canales de fuga y de la presencia de las bombas sodio-potasio, pues se regresa al potencial de reposo y la membrana de este axón está lista para ser otra vez activada o estimulada con otro, pues valga la redundancia, con otro estímulo que puede ser eléctrico o puede ser por parte de otra neurona, ¿sí? Bien. Aquí lo tenemos igual, es lo mismo, la despolarización, el pico máximo, la repolarización. En muchos libros ustedes van a encontrar que además de nombrar a esta respuesta eléctrica como potencial de acción, respuesta eléctrica, también le llaman espiga, porque en muchos registros se ven como puntas, como espigas, por eso les llaman espiga o potencial de acción, ¿sí? Entonces esto es otra vez cómo está el potencial de acción. Y bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda con este recordatorio? No, profesor. No. Bien, entonces vamos a pasar ahora sí al manejo del simulador, que es el programa HHSIM. Voy a cerrar esta pantalla para comenzar a abrir, voy a abrir el programa, el HHSIM. Ya lo tenía abierto, sí. Ajá. Y voy a comenzar a proyectarlo. No sé si lo intentaron abrir en sus casas, pero si lo intentaron abrir, les sale esta pantalla que acabo yo de proyectar, que supongo que ya la están viendo. Un fondo negro y con ejes cuadriculados. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces cuando abran el programa les va a salir esta pantalla, que es básicamente es como si ya tuviéramos nuestra pantalla de registro, ¿sí? Espero que quede claro cómo está la preparación. Este programa está simulando lo que hicieron estos investigadores Hawking y Hosley, de poder aislar, disecar y aislar un axón gigante del calamar loligo, ponerlo en una cámara especial bañada con solución fisiológica para mantenerlo viable y conectado a electrodos, a un electrodo de estimulación eléctrica, por el cual nosotros vamos a dar estímulos eléctricos, y a un electrodo de registro, que ese electrodo de registro va conectado a una pantalla, que sería esta, la pantalla de registro, ¿sí? Y en esta nosotros vamos a ver cómo cambia el potencial de la membrana ante diferentes estímulos eléctricos que vamos a dar, de intensidad, de duración, y cómo va a cambiar la morfología del potencial de acción y qué factores van a afectar que se dé o no se dé un potencial de acción, ¿sí? Entonces, ya no se los comenté en la diapositiva anterior, pero nosotros podemos dar estímulos eléctricos que tienen dos características. Uno es que tienen una duración determinada y otra es que tienen una intensidad determinada. O sea, son dos variables o dos factores que componen a nuestro estímulo. Por esa razón, a estos estímulos eléctricos que vamos a utilizar se les llaman estímulos cuadrados. Ahorita van a ver la forma que tienen, pero se les llama estímulos cuadrados porque tienen una intensidad y una duración determinadas. Nosotros vamos a jugar con esas dos variables del estímulo cuadrado, la duración y la intensidad. Bien, entonces, ya que abran ustedes su programa y les dé esta pantalla de registro, que vendría del microelectrodo de registro, lo primero que hay que hacer es que nos tenemos que fijar en los panelitos que están en la parte superior izquierda en gris de la pantalla. Si ustedes ven, y estoy tratando de señalarlo con el cursor, hay un panel que dice membrane, otro que dice channels, otro que dice stimuli y otro que dice drugs, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder poner respectivamente, jugar con las características de la membrana, es decir, modificar las características de la membrana excitable que nosotros tendemos, en este caso el axón gigante del calamar, ver cómo se comportan los canales dependientes de voltaje, de esto, que están en estas somas,
aplicar diversos estímulos que van a ser eléctricos y van a ser cuadrados, o inclusive aplicar fármacos, ¿sí? Cuando ustedes ya sigan el protocolo, les van a indicar, ahora póngase en la ventana de canales, ahora póngase en la ventana de estímulos, ¿sí? Y van a seguir la receta. Pero de entrada, lo que hay que hacer es que le van a dar clic a la ventana que dice Membrane y se les va a desplegar una ventana en el centro, en donde vienen concentraciones internas y concentraciones externas de sodio, de potasio y de cloruro. Va a haber una opción en el protocolo en el cual les va a pedir que cambien las concentraciones, sobre todo externas. Ahorita no le vamos a hacer nada a eso, pero sí les dicen que en la parte central de esta ventana está el valor de la temperatura a la cual se encuentra esta preparación. Por default sale 6.3 grados centígrados. Nosotros, con su cursor, lo vamos a poner, como dice el protocolo, a 20 grados centígrados, porque serían las condiciones en las cuales estaría colocado nuestro axón gigante aislado y colocado en una cámara para registro, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ajustar la temperatura de la preparación a 20 grados centígrados, ¿sí? Ahorita si ven ya inclusive empezaron a aparecer líneas, ahorita les digo qué es esto. Eso es lo primero que tenemos que ajustar de nuestros controles. Entonces, en la parte inferior de esta ventanita que apareció, hay un reset, por si quieren volver a manipular los valores, y un hide, para que ocultemos la membrana. Entonces le dan hide, ya con los 20 grados centígrados ajustados, y se oculta la membrana, ¿sí? Después también tenemos que fijarnos en la parte inferior izquierda de la pantalla de registro. Hay 3 ventanas de colores, una ventana en amarillo, otra en verde y otra en azul. Aquí vamos a ajustar para que en la parte donde aparecieron estas 3 líneas, también verde, azul y amarillo, nos dé la gráfica de cómo se comportan los iones cuando se están abriendo sus respectivos canales. O sea, en esta porción inferior del registro vamos a medir y a ver la conductancia de los iones. Entonces van a poner su cursor sobre la ventana amarilla y lo van a desplegar hasta encontrar donde dice G de sodio, o sea, que queremos ver la conductancia de potasio, de sodio, perdón, ¿sí? G de sodio, la cliquean y va a aparecer G-NaPS. PS es lo de la compuerta de la subunidad, etcétera, ¿sí? Pero es lo que queremos es que aparezca los registros de cuando se mueva el ion sodio, o sea, cuando sea conducido a través de sus canales. Por eso vamos a medir conductancia. Nos ponemos en la ventana verde, también la despliegan y van a buscar ahora la G-potasio. ¿Por qué? Porque vamos a querer también ver que nos indique el registro cómo se está moviendo el potasio durante los cambios del potencial de membrana y obviamente también durante el potencial de acción. Como nomás queremos ver cómo se mueven esos 2 iones, a la ventana azul le van a poner blank, o sea, nada. No queremos otro registro más que la conductancia de sodio y la conductancia de potasio, que si ven ustedes ya apareció en letras amarillas y verdes al lado de esta panel inferior de registro, ¿sí? ¿Qué más debemos saber aquí? En la parte inferior hay botoncitos donde ustedes pueden, si le dan zoom out o zoom in, aumentar o disminuir el tamaño de su pantalla para ver detalles del registro. Hay otro más al centro que dice clear. Va a haber, vamos a hacer, ustedes van a hacer con sus experiencias, pues muchas experiencias, y pues va a quedar todo marcado en la pantalla de registro. Entonces, si ya terminaron una experiencia o quieren hacer una variación en esa experiencia, le dan botón clear y se va a borrar la pantalla. Por ejemplo, ahorita hay unas líneas rojas, otras azules y las líneas de los conductancias de los iones. Si yo le doy clear, desaparece y nada más queda el inicio de estas líneas rojas, que es el potencial de membrana y del estímulo, ¿sí? Entonces, cada que ustedes quieran hacer un registro nuevo, le dan clear a la pantalla. Bueno, tiene opción por si pudieran ustedes conectarlo a una impresora, etcétera. Botones de correr, nudge y stop,
porque hay unas experiencias, a lo mejor a ustedes les sale, en donde de repente empiezan a formarse muchos potenciales de acción y no se detiene la pantalla, entonces le tienen que dar stop para que se detenga, ¿sí? Eso creo que es una de las últimas experiencias que lo van a tener que hacer. Y en la parte izquierda hay dos ventanas que dicen Steam 1 y Steam 2. Eso es, sería, si tuviéramos la preparación físicamente, estos serían los botones del estimulador eléctrico que estaría conectado, al cual estaría conectado el electrodo de referencia que sale de la preparación. Entonces, con estos estímulos, sobre todo nosotros vamos a usar Steam 1 cuando, perdón, cuando apretemos este botón de Steam 1, implicaría que nosotros estuviéramos aplicando estímulos eléctricos cuadrados a la preparación y vamos a ver qué pasa con el potencial de membrana. Esos cambios en el potencial de membrana, nosotros los vamos a registrar con la línea roja, ¿sí? Con la línea roja, lo que le pase a la línea roja nos va a indicar qué le está pasando al potencial de la membrana, y la línea azul nos indicará el tipo de estimulación que estemos aplicando, con cuánta estimulación e intensidad en nanoamperes, por ejemplo, o con qué duración en milisegundos, por ejemplo, ¿sí? Creo que eso es todo lo que hay que ver de los comandos. Por ejemplo, vamos a hacer la primera experiencia que se llama potencial umbral, ¿sí? Entonces, lo primero que nos dice es que, de acuerdo al esquema que viene en su programa, en su protocolo, se vayan a la ventana de las 4 ventanas en azul que están en la parte izquierda superior y se vayan a estímulo, ¿sí? Entonces, se van a estímulo, le van a cliquear y aparece otra ventana en la parte media, casi a la derecha, donde nos va a decir qué características podemos nosotros modificar del estímulo eléctrico que vamos a aplicar a nuestra preparación. Entonces, como vamos a usar el botón Steam 1, solamente nos vamos a fijar en la parte mitad superior de este panel, ¿sí? Y es como si pudiéramos aplicar o estar conectados a 2 estimuladores. Las 3 primeras ventanas en números amarillo es un estimulador, y las otras 3 ventanas del otro lado derecho es otro estimulador. Para esta primera experiencia vamos a usar solamente uno. Ya después ustedes van a aplicar los 2 estímulos, ¿sí? Y por ejemplo, esta pequeña ventana que yo estoy seleccionando aquí, acabo de subrayar al 0. Este botón es para indicar en el eje de las X en qué momento queremos que inicie nuestro estímulo. Es el tiempo de inicio del estímulo, ¿sí? Y si ustedes esto lo ven hacia arriba, yo lo traslapo hacia arriba. Como dice 0, esta línea azul, que es el registro de electricidad o de corriente eléctrica, está en 0, ¿sí? Porque no estoy aplicando corriente eléctrica. Ya después se ve, si aplicara yo corriente eléctrica, se ve un ascenso hasta 10 de intensidad de corriente en nanoamper, porque el siguiente botón, en donde está este número 10 que ahora acabo de subrayar, es donde nos va a indicar la intensidad de corriente que nosotros queremos aplicar. Entonces ustedes la pueden poner desde 0 hasta 100 inclusive, 100 nanoamper. Por default ya sale en 10 el programa. Ahorita vamos a ver qué tenemos que ajustar. Pero entonces ya tenemos tiempo de inicio. La barra que está en vertical es la intensidad de corriente que vamos a aplicar. Y la siguiente barra horizontal que tenemos, que dice número 1, lo acabo de clicar, es lo que nos va a indicar cuánto quieren que dure el estímulo. Si 1 milisegundo, 2 milisegundos, 20 milisegundos, 50 milisegundos, ¿sí? Entonces esas son las características que ustedes van a manejar. Las características del segundo estimulador, ahorita yo las voy a ajustar a 0 porque no vamos a aplicar un segundo estímulo. Solamente vamos a aplicar un primer estímulo para hacer la primera experiencia de encontrar el umbral para que se genere un potencial de acción, ¿sí? Entonces, en su protocolo, en el punto 1, donde ya les dice que vean este estimulador 1, dice que pongan el tiempo de inicio en 0. Entonces ya está por default, ya está en 0. Vertical, que es la intensidad de estimulación, dice que pongamos 10 nanoamperes, también ya está por default. Y la duración, aquí la ponen en punto 1.
nosotros tenemos por default 1, pero entonces la podemos subrayar y le damos con nuestras teclas numéricas el valor de 0.1 milisegundos de duración. Es decir, cuando se dibuje este potencial de acción en la pantalla de registro, a lo ancho vamos a ver la duración y a lo alto vamos a ver la intensidad de corriente. Ya lo tengo ajustado a estos valores y en su protocolo dice que veamos qué sucede cuando le aplicamos el botón de Steam 1. Entonces yo me puedo ir a esta ventana inferior que dice Hide para ocultar esa ventana y solamente tener el registro. Como ya tengo mis valores predeterminados, me voy al botón de la parte izquierda inferior Steam 1, la voy a cliquear porque voy a usar el estimulador 1, aprieto el botón y van a ver qué es lo que sucede. ¿Alcanzaron a ver algún cambio en las letras, en las líneas rojas o en las líneas azules? Yo no. En la línea azul. ¿Pero qué creen que sea eso? ¿Esa es una respuesta? ¿Es un potencial de acción? No. No. Recuerden que el potencial de acción tiene que tener su fase de ascenso, su fase de descenso, su fase muchas veces de hiperpolarización y regresar al reposo. El reposo es este menos 60, que este es nuestro potencial de membrana. También se ve un pequeño piquito, pero está empalmado prácticamente en el pico azul, lo cual nos quiere decir que nada más es el reflejo de la estimulación eléctrica que yo le puse. Lo voy a volver a apretar. Si aprieto otra vez Steam 1, vean, se ve otra vez ahí el estímulo eléctrico y subió un poco el potencial de membrana en reposo, que es la línea roja. Pero eso es una respuesta local, es una despolarización muy, muy pequeña, porque yo di un estímulo de 10 nanoamperes y 0.1 milisegundos de duración. Entonces, ahí no estoy generando potenciales de acción. Su protocolo les dice que apliquen estímulos similares, incrementando gradualmente la duración hasta provocar un potencial de acción. Entonces, ya que ustedes vieron estas respuestas, ya sea que la quieran borrar para obtener una nueva o dejarlo así para compararlo contra lo que sigue, pues otra vez se regresan al botón de estímulo y entonces, si esta respuesta fue con 0.1 de duración, pues le pueden poner, por ejemplo, 0.2 de duración. Ocultan, le dan hide a la ventana para ocultarla y le vuelven a dar Steam 1. Y no sé si vieron ahora lo que sucedió. La línea azul es cuando estamos aplicando la corriente eléctrica o el estímulo cuadrado, y la línea roja es lo que le pasa al potencial de membrana cuando aplicamos ese estímulo. ¿Qué le está pasando al potencial de membrana? ¿Sí ven que le pasó algo a la línea roja? Volvió a bajar, ¿no? Tantito. Exacto, pero si vieron ustedes, subió, hubo una pequeña deflexión hacia arriba, se acercó casi al menos 60, pero inmediatamente que se terminó el estímulo eléctrico, bajó a la original, ¿no? Al punto de partida por debajo de menos 60 que teníamos al inicio. Entonces quiere decir que con un estímulo de 10 nanoamperes de intensidad y 0.2 milisegundos de duración, no observamos potencial de acción. Lo único que estamos observando es un potencial graduado o un potencial local, una pequeña despolarización que no es un potencial de acción. Entonces hay que seguir lo que dice el protocolo, sigan aumentando la duración del estímulo cuadrado que están aplicando para ver qué pasa con la respuesta. Entonces ahora le voy a poner a 0.3 milisegundos. Oculto mi ventana y le doy clic al botón de Steam 1. Le doy y vean ahora qué sucedió con el potencial de membrana. ¿Ven ahora qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Volví a subirlo un poco, pero Exacto. descendió. Ajá. El potencial de la membrana, visto en rojo, cambió, se acercó todavía un poco más a menos 60 milivolts, pero eso ocurre durante la aplicación del estímulo eléctrico, que es el azul, la línea azul que estamos viendo aquí.
Una vez que termina, o sea, una vez que pasan esos 0.2 milisegundos de duración o 0.3 milisegundos de duración del estímulo, el potencial de membrana otra vez regresa a su valor original en reposo. Esta es otra respuesta local, es otro potencial graduado, ¿sí? Entonces nos volvemos a regresar, ya sea que ustedes, les digo, quieran hacer clic en el botón clear para limpiar la pantalla. Yo, como todavía tengo a la derecha más registro, lo voy a dejar para seguir comparando. Me voy otra vez al botón de estímuli, y si ya vi que con 0.3 milisegundos no me da un potencial de acción, pues le sigo aumentando. 0.4 milisegundos, oculto mi ventana y le doy play o clic al Steam 1. Vean lo que sucedió. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué ocurrió? ¿Qué le ocurrió al potencial de membrana a partir del reposo? Sí, y si ven, ahora inclusive sí alcanzó el valor de menos 60 milivolts. Vean que también en la línea azul, que es nuestro estímulo cuadrado, yo le di ahora 0.4 milisegundos de duración, entonces se ve más ancho. La duración, la intensidad es la misma, 10 nanoamperes. Entonces la altura de esta espiga sigue siendo la misma, pero como ha estado aumentando la duración, se ve más ancho este estímulo cuadrado representado por la línea azul. Y si ustedes ven, el cambio del potencial de membrana que está en rojo es directamente proporcional o está empalmado con lo que dura el estímulo. Duró 0.2 milisegundos. Una vez que se acaba el estímulo, el potencial de membrana otra vez regresa o tiende a regresar a su negatividad por debajo de menos 60, ¿sí? Entonces ahí no estoy obteniendo potencial de acción, solo estoy viendo potenciales graduados. Sigo lo que dice el protocolo, pues ahora pruebo con 0.5, ¿sí? Oculto mi pantalla, le doy clic al botón Steam 1 y vean, otra vez el potencial de membrana, ahora inclusive ya sobrepasó el menos 60, es decir, se está despolarizando cada vez más, pero es una despolarización que se empalma con el tamaño del estímulo en la línea azul, entonces no es un potencial de acción, es un potencial o una despolarización local graduada. ¿Graduada por qué? Porque va a depender del tamaño y la duración del estímulo que yo estoy aplicando. Se acaba el estímulo, se acaba mi respuesta, ¿sí? No estoy viendo la ley del todo nada que me dice que se genera un ascenso, un descenso, etc. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es seguir aumentando la duración hasta que vean un potencial de acción. Yo me voy a saltar. Aquí, por ejemplo, de 0.5, ya le voy a dar un 1.0 milisegundos de duración, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es ir pues, pasito a pasito para que vean dónde se genera el potencial de acción. Entonces, le doy high, le doy clic a Steam 1, y ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué vemos en el potencial de membrana representado con la línea roja? Que ahora sí se generó un potencial de acción. Sí, o sea, vemos que empieza primero como a despolarizarse lentamente, seguramente se alcanza el umbral de la mayor parte de los canales de sodio dependientes de voltaje y se da una fase de ascenso de 90 grados casi, ¿sí? O sea, muy pronunciada. Se llega a un pico máximo cercano a los más 20 milivolts, perdón, y seguramente en este momento se inactivaron los canales de sodio dependientes de voltaje y se ve la fase de repolarización que corresponde a apertura de canales de potasio dependientes de voltaje. Y esta de repolarización, inclusive, vean, sobrepasa al reposo, se hace todavía más negativa, ya no está en iguales circunstancias que lo que duró mi estímulo eléctrico. Mi estímulo ya acabó y todavía estamos viendo la respuesta, ¿sí? Entonces hay una hiperpolarización todavía de unos, pues de casi menos 80 milivolts, y después, ya mucho después de que se acabó el estímulo eléctrico, la membrana empieza a recuperarse y llegar a su potencial de membrana en reposo, que era un poquito menos de menos 60, ¿sí? Este ya es un potencial de acción. Esta
ya es una respuesta todo o nada, ¿sí? Vean lo que dura mi estímulo eléctrico, 1 milisegundo, está más ancho, y vean lo que dura el potencial de acción, casi 2 o 3 milisegundos después de que yo inicié la estimulación eléctrica. Y por si fuera poco, también ustedes pueden checarlo con el movimiento de los iones, con las conductancias. Cuando estábamos haciendo esas pequeñas estimulaciones con una duración de 0.1, de 0.2, 0.3, 0.4, vean que casi no se mueven los iones. Hay pequeñas inflexiones en lo que es el potasio, el sodio casi ni se ve que se mueva, pero damos un estímulo eléctrico que sea capaz de alcanzar el umbral de los canales de sodio dependientes de voltaje que aquí están en amarillo, y vean la línea amarilla, cómo se dispara. Eso nos está indicando que entró masivamente el sodio a través de los canales de sodio dependientes de voltaje activados, y entonces se dio la despolarización que estamos viendo en la fase de ascenso en la línea roja. Se llega a un pico máximo de conductancia de sodio, y eso implica que seguramente aquí, como lo implica también el pico rojo, estamos en la fase de inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje, y por eso vemos el pico máximo de la despolarización. Y luego veamos que la línea verde se empieza a elevar desde inclusive al momento en que también se elevó la amarilla. Eso implica que el ion potasio también se está moviendo desde antes. ¿Cómo se mueve? Pues gracias a la apertura de canales de potasio dependientes de voltaje. Llega a un pico máximo de apertura y disminuye, pero este pico máximo de apertura coincide con la fase de repolarización de la membrana, cuando va cayendo la línea roja en valores cada vez ahora menos negativos del potencial, hasta llegar a valores más negativos, porque vean que la conductancia del potasio sigue y se va acercando al cero, pero muy lentamente. Eso implica que están abiertos más tiempo los canales de potasio dependientes de voltaje, y por eso inclusive cuando se da la fase de repolarización se pasa todavía a valores más negativos y se llega a una hiperpolarización. Ya después ya no hay apertura de canales de potasio, ya se cerraron. Se ve ya en juego la acción de la bomba sodio-potasio y de los canales de fuga, y entonces el potencial de la membrana comienza a regresar a su reposo, ¿sí? Este ya es el potencial de acción. Y esto lo conseguimos cuando hicimos que el estímulo tuviera una intensidad de 10 nanoamperes y una duración de 1 milisegundo. La experiencia dice que ustedes tienen que encontrar el umbral, o sea, el potencial umbral o el valor de estimulación. Aquí lo menciona con duración. Tienen que encontrar la duración mínima necesaria de este estímulo de 10 nanoamperes que les genere un potencial de acción. Eso por definición es el umbral, ¿sí? Entonces, para encontrar el umbral, ¿qué le tendría yo que hacer a este registro? ¿Qué le tengo que mover a la duración? ¿Qué es lo que dice que jueguen con la duración hasta encontrar el umbral? En 1 ya vi que tengo potencial de acción, pero en punto 1, en punto 2 y hasta punto 4 no tuve potencial de acción. ¿Qué le tengo que hacer a estos botones de estimulación en la duración del estímulo? Ser más alto que 1. Hacerse más que, perdón, no te escuché. Alto que 1. ¿Mayor que 1? ¿Seguros? A ver, si le pongo 1.1 de duración y le doy height a mi ventana y aprieto el estímulo 1, vean lo que ocurre. ¿Se generó o no se generó un potencial de acción? Sí. Sí se generó. Sí. Entonces quiere decir que seguramente ya estoy muy, muy por arriba del umbral. Otra vez, el umbral por definición es el valor mínimo necesario de intensidad y de duración de estímulo eléctrico que yo tengo que aplicar para que se genere un potencial de acción. Pero si ya vi que aquí con 1 me da potencial de acción y con 1.1 también me da potencial de acción de las mismas características que el primero, la misma amplitud, etcétera, pues quiere decir que ya me alejé del umbral, ya estoy más allá del umbral, ¿sí? ¿Qué le tengo que hacer entonces otra vez a la duración del estímulo eléctrico? Aumentarla más
o disminuirla más? Disminuirla con punto 1, ¿no? Pues lo pueden hacer ustedes ya con calmita de punto en 1. Por ejemplo, lo voy yo a regresar ahora. Si en 1 ya tenía, lo voy a regresar a 0.9. ¿Sí? Le doy ocultar. Como ya casi se me llenó el registro, le voy a dar clear a la pantalla de abajo en la ventana correspondiente y vean que ya desapareció el registro, ¿sí? Me aseguro otra vez que tenga 0 de inicio del estímulo, 10 nanoamperes de intensidad, pero ahora lo ajusto a 0.9 porque ya sé que en 1 sí me da, ¿sí? Entonces ya lo tengo en 0.9 milisegundos de duración, le doy hide para ocultar la pantalla y le doy clic al botón de Steam 1 o estimulador 1. ¿Qué ocurrió? Que si Sí hubo potencial de acción. Exactamente, hubo potencial de acción, quiere decir que todavía estoy alejado del umbral. Entonces me regreso a mi pantalla y si con 0.1 sí lo dio, con 0.9 también, pues ahora voy a probar con 0.8 milisegundos de duración. Oculto mi pantalla y aprieto el botón Steam 1 y vean ahora lo que ocurrió. ¿Hubo o no hubo potencial? no hubo. No No hubo. hubo. Exactamente, no hubo. Vean inclusive las líneas verdes y amarillas de la conductancia de potasio y de sodio. El potasio, el sodio prácticamente ni se movió y el potasio que está en verde sí hubo una pequeña deflexión. Nos está dando otra vez una respuesta local ante un estímulo de una intensidad de 10 nanoamperes y una duración de 0.8 milisegundos, ya no nos da potencial de acción. Entonces, ¿cuál sería nuestro umbral? O las características del estímulo para ser considerado como un estímulo umbral que nos generó un potencial de acción. Con duración de 0.9 y 10.000 nanoamperes. Exacto. Entonces, lo voy a regresar a 0.9 de milisegundos de duración, la oculto y le vuelvo a dar Steam 1. Y sí, tiene razón el compañero que nos lo comentó ahorita. Con con 0.8 no nos dio. Sí, ¿verdad? Sí, con 0.8 no nos dio. Yo le aumento 0.1 milisegundos más y lo llevo a 0.9, o a 0.8, ¿cuánto fue? Sí, a 0.9, y entonces ya me da potencial de acción con las características que vimos. Un umbral que se ve en la pendiente de la línea roja al inicio, se pasa el umbral, la pendiente casi se hace de 90 grados, se da la fase de ascenso o de despolarización, se llega al pico máximo, que seguramente es la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje, y se empieza a dar la fase de repolarización, que es la fase de donde los canales de potasio dependientes de voltaje están abiertos y el potasio está abandonando la célula. Se da la fase de hiperpolarización y se regresa al reposo, ¿sí? Entonces, dirían ahí que para esa combinación de valores, intensidad 10 nanoamperes, duración 0.9, tenemos este umbral, ¿sí? ¿Sí quedó claro para todos cuál sería el umbral? Sí. Sí. Muy bien, entonces, para esta primera experiencia que les piden determinar el umbral, pues el umbral para esa combinación es 10 nanoamperes de intensidad, 0.9 milisegundos de duración. Ustedes todavía pueden ser más específicos porque le pueden poner todavía más cifras significativas al 0.9. Yo les aconsejo que no pongan más de 2, o sea, jueguen después y pongan 0.89, por ejemplo, o 0.91, por ejemplo, para ver exactamente dónde está el umbral. Con 2 cifras significativas, ¿sí? Porque luego van a salir con 0.9999. Entonces, para no hacerlos trabajar tanto, con 2 cifras significativas. Entonces pueden buscar 0.89 o 0.91 y ver si realmente 0.9 es el umbral, junto con esta otra característica de 10 nanoamperes, ¿sí? Entonces, en esa primera parte de donde les piden que calculen, que midan o que detecten el potencial umbral, en la parte 5 de ese mismo punto 1,
les dice que encuentren la duración mínima para que estímulos con intensidades dice 5, 10, 15 hasta 66 nanoamperes puedan provocar un potencial de acción. Entonces, ustedes ya van a empezar a seguir este protocolo y van a hacer, ahora les piden, por ejemplo, que sea a 5. Entonces, cliquean el botón de 5 de intensidad, regresan a las condiciones originales, que era de 0.1 milisegundos, ¿sí? Y ven qué ocurre. De antemano vamos a quitar este dato de 5, lo borran ustedes y van a comenzar a calcular los tiempos que necesitan aplicar este estímulo, pero a partir de 10 ya lo calculamos ahorita. Entonces empezarían de 15. Utilicen el de 15, el de 20, 25, 40 y 66 nanoamperes. ¿Ya localizaron en su protocolo esa parte donde les piden esos puntos? Donde dice 1 en subrayado potencial umbral, viene por puntos lo que hay que hacer. Y en el punto 5 dice encontrar la duración mínima para que estímulos con intensidades de 5, 10, 15, 20, 35, 40 y 66 nanoamperes puedan provocar un potencial de acción. Tienen que ubicar esa parte para que vean qué pares de datos tienen que poner. ¿Sí lo ubicaron? Sí. Bueno. Sí. Entonces, a partir de aquí, sí, ¿una pregunta? ¿Todo bien? Bueno, a partir de aquí, ustedes ya pueden seguir el protocolo y ya sea que continúen por equipos haciéndolo o si quieren, pues ya de manera individual, tienen que ir siguiendo el protocolo, ¿sí? Para sacar la suma de estímulos subumbrales, el periodo refractario, etcétera. Espero que hasta aquí se haya entendido. Para hacer, por ejemplo, las experiencias que es de periodo refractario, alguna de bueno, sobre todo esto de suma de estímulos subumbrales, tienen que usar los dos estimuladores. O sea, esto que hicimos con el 0, el 15 y el punto 1 es un estimulador. Este otro 0, 0, 0 es otro estimulador y ese nos va a servir para aplicar un segundo estímulo y, por ejemplo, ver qué pasa con los periodos refractarios. Miren, ahorita, por ejemplo, voy a borrar esta pantalla, me regreso otra vez a Stimuli y yo ahorita voy a inventar. Voy a hacer, por ejemplo, como viene en su manual, tiempo de inicio a 0, 50 nanoamperes de intensidad y 0.4 milisegundos de duración. Estoy ahorita en el punto que dice periodos refractarios. Dice duración de punto 11, perdón. Punto 11. Sí, y 15, perdón. Y 15 nanoamperes. Inicie al tiempo 0, una intensidad de 15 nanoamperes y punto 11 milisegundos de duración. Y luego dice, utilice el segundo estimulador para aplicar un segundo estímulo con un tiempo de inicio de 20 milisegundos. Entonces, ¿ven dónde yo manejé este 20? ¿Dónde lo puse? Sí. ¿Sí? Ahí implica que yo ya estoy cambiando los parámetros de mi segundo estimulador para aplicar un segundo estímulo. Entonces me dice que el segundo estímulo inicie 20 milisegundos después del primero. El primero inicia al tiempo 0 y 20 milisegundos después va a iniciar mi segundo estímulo. Ese segundo estímulo va a tener una duración, dice aquí, de 40 nanoamperes. Entonces le pongo 40 nanoamperes y una intensidad de 40 nanoamperes y una duración de, igual que la misma, de 0.11 milisegundos. ¿Sí? Entonces, ya que tengo estos dos estimuladores adecuados o programados para el experimento o para la experiencia, oculto la ventana y le doy Stim 1, aplico el estimulador 1, ¿sí? Y vean lo que ocurre. Aparecieron, si ven las líneas azules, aparecieron dos estímulos, porque ahora yo utilicé dos estímulos, ¿sí?
Déjenme aclararlo y lo voy a dar otra vez. Sí. Entonces, a ver si lo puse bien. 0, 15, 11. Para asegurarme, siempre pongan todo lo demás en ceros, porque abajo es como si pudieran aplicar un tercero y un cuarto estimulador. Entonces, para que no haya alteraciones, 0, 15, punto 11, 20, 40 y punto 11. Le doy clear a la pantalla y lo vuelvo a estimular. Bueno. Entonces, esto es para aplicar dos estímulos y ver cómo se comporta el segundo estímulo y si produce o no un segundo potencial de acción cuando se aplicó el primero. Aquí me parece, o sea, yo debería estar obteniendo un primer estímulo en mi primero, debería estar obteniendo un primer potencial de acción cuando aplico un primer estímulo, pero creo que es aquí, sí. Es que puso 15 nanoamperes en el primero y son 50. Tienes toda la razón. Sí, entonces, eso, fíjense bien en los datos, sí, para ponerlo. Sí, de acuerdo. Entonces, ahora sí, le doy clear a la pantalla. Le doy estímulos. Me aseguro que ahora sí tenga 0.50 intensidad, nanoampere, y 0.40 en el segundo. Los dos de 0.11 de duración, y el segundo iniciando 20 milisegundos después del primero. Oculto la pantalla, así, y ahora sí le doy estimulación, y vean lo que ocurrió. Estoy aplicando dos estímulos, que son las líneas azules, y ambos estímulos están alejados 20 milisegundos uno con respecto al otro, ¿sí? Y ambos estímulos me están generando potencial de acción. Entonces, en el programa, ustedes les dice que, ya sea que borren, que le pongan clear o no a la pantalla para que vean y comparen con la experiencia anterior, a ustedes les dice ahora que repitan la experiencia, pero reduciendo el tiempo de inicio del segundo estímulo a 10. O sea, si el segundo estímulo antes me iniciaba en 10 milisegundos, ahora lo voy a hacer que inicie más cercano del primero, a 10 milisegundos. ¿Sí? Le doy hide a la pantalla, le doy estimulación, y entonces vean que la distancia entre uno y otro estímulo, y entre uno y otro potencial, disminuyó. Ahora en lugar de ser 20, ahora es de 10, pero al estar separados por 10 milisegundos el primero del segundo estímulo, o si lo quieren ver así, el segundo estímulo con respecto al primero, también sigo generando potenciales de acción. Ustedes ya les explicaron qué es el periodo refractario. ¿Estoy en lo cierto, alumnos? Sí, ya. Sí. Ajá. ¿Qué es el periodo refractario? Es en el que no hay un potencial de acción. Ajá. El periodo refractario, como su nombre lo indica, es un tiempo en el cual la membrana no responde ante la estimulación, ¿sí? Es, como lo dice la palabra, refractaria. Yo soy refractario al conocimiento, o sea, no tengo conocimiento. Yo soy refractario a los jugadores de la América, porque no me gusta la América. Soy refractario a ellos, ¿sí? No respondo ante ellos. Y si ustedes recuerdan, este periodo refractario se puede dividir en dos, en un periodo refractario absoluto y en un periodo refractario relativo. ¿Qué pasa en el periodo refractario absoluto? ¿O por qué dicen que está la membrana en un periodo refractario relativo? En uno relativo sí se puede generar un potencial de acción, pero con muy poca energía, y pues también la duración va a ser muy, muy poca. Ajá. A ver, en un periodo refractario relativo, si yo manipulo las características del segundo estímulo y el segundo estímulo o lo hago de mayor intensidad que el primero o lo hago de mayor duración que el primero, seguramente me va a generar un potencial de acción, ¿sí? Y por eso decimos que es relativo, porque relativamente deja de aparecer la respuesta, a menos de que nosotros le hagamos algo o bien a la intensidad o bien a la duración. El programa les dice que van a jugar con las duraciones, ¿sí? Y ya después con la intensidad, pero primero con las duraciones. Entonces,
En un periodo refractario relativo, decimos que la membrana se puede obtener un potencial de acción y luego un segundo potencial de acción cuando el segundo estímulo es o de una intensidad mayor o de una duración mayor que el primero. Ahí estamos en un periodo refractario relativo. Cuando estamos en un periodo refractario absoluto, ¿cuándo estaríamos en ese periodo? Sí, está clara la pregunta.